Bien, hoy nos sumergimos en los primeros capítulos de una novela que nos han hecho llegar, El Guardián Invisible de Dolores Redondo. Ajá. El material que tenemos es el arranque de una investigación criminal en un lugar cargado de misterio, el Valle de Bastán. Y lo primero que me llama la atención es la frase inicial. Sí, es muy potente. Ainhoa Elizazu fue la segunda víctima del Basajaun. Es una lección curiosa, ¿no? Empezar por el segundo crimen en lugar del primero. ¿Qué crees que busca la autora con eso? Pues mira, es una técnica narrativa muy astuta. Nos mete in media res, o sea, en mitad de una crisis que ya está en marcha. Claro. No nos da tiempo a acomodarnos, para nada. Desde la primera línea ya sabemos que hay un patrón, que la policía, digamos, ya va por detrás del asesino. Y claro, te crea un misterio inmediato. ¿Quién fue la primera víctima? Exacto. ¿Y por qué no se conectaron los casos antes? Nos sitúan en el mismo estado de confusión y urgencia que los propios investigadores. Y además usa esa palabra. Basajaun, para quien no lo conozca, es una figura de la mitología vasca, el señor del bosque. Sí, el texto aclara que es un apodo que le ha puesto la prensa. Pero al ponerlo en la primera frase, la autora ya está mezclando las cartas. ¿Verdad? Totalmente. Esto no va a ser solo un caso de huellas dactilares y análisis de ADN. Claro, es que es una declaración de intenciones. Establece los dos pilares sobre los que se va a construir toda la trama. Por un lado, el procedimiento policial riguroso, casi de thriller americano. Sí. Y por otro, el folclore local, las leyendas que impregnan el valle. El apodo del Basajaun surge porque en las escenas del crimen aparecen pelos de animal y rastros que se describen como dudosamente humanos. O sea que desde el minuto 1 tienes a la lógica enfrentándose a la superstición. Ahí está. Y esos rastros nos llevan directamente a la orilla del río Bastán, donde encuentran a esa segunda víctima, Ainhoa Elizazu. Porque lo que ven allí no es una escena de crimen caótica, fruto de la rabia. Es casi una instalación artística. Es increíblemente meticulosa. La puesta en escena lo es todo en este caso. Nos habla de un asesino metódico, organizado, no de alguien que actúa por un impulso momentáneo. No. Cada detalle está calculado. La ropa de la chica está rasgada, sí, pero con cortes limpios, precisos. Tiene el vello público rasurado. Sus manos están colocadas sobre el pecho en una postura casi virginal. Todo está pensado para transmitir un mensaje. Pero el detalle más extraño, el que lo descoloca todo, son los zapatos. Sí. Unos zapatos de charol que están perfectamente alineados en el borde de la carretera, como si la chica se los hubiera quitado con cuidado antes de tumbarse. Y luego, el elemento final, un pastelito colocado sobre su pubis, un chachingorri. Es un detalle brillante por parte de la autora. La propia inspectora, Amaya Salazar, lo reconoce al instante. Claro. Es un dulce tradicional de la zona hecho con manteca y chicharrones. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente personal para ella. No es una prueba forense anónima, es algo de su infancia, de su tierra. Exacto. Es un sabor, un olor de Elizondo, el pueblo donde ocurren los crímenes y del que ella ha pasado toda su vida intentando huir. Exacto. Y esa es la genialidad del asunto. No es solo un contraste potente entre lo hogareño y lo macabro. No. Es un arma psicológica. El asesino no está usando un símbolo genérico de la infancia. Está usando uno que resuena específicamente en esa comunidad y, sobre todo, en la propia inspectora. La está retando en su terreno, totalmente. Es como si el asesino le dijera: yo conozco este valle tan bien como tú o incluso mejor, y por si fuera poco, el texto nos revela casi de inmediato que la hermana mayor de Amaya, Flora, es la dueña del obrador familiar. Vaya. Hacen las mejores mantecadas y chachingorris del pueblo. O sea que la conexión no puede ser más directa y tensa desde el minuto 1. Y eso complica toda la investigación. Amaya no solo vuelve a casa, vuelve a un ecosistema familiar del que huyó por razones que intuimos muy dolorosas. Claro. Cada pista, cada alimento ducal, como este pastelito, la obliga a interactuar con un pasado que preferiría olvidar, personificado en sus hermanas y su tía. No es solo un caso, es un ajuste de cuentas personal. Este detalle del pastelito es lo que obliga a la policía a mirar atrás, a ese primer crimen que mencionábamos, el de Carla Huarte, de 17 años, ocurrido un mes antes. Sí. Que en su momento lo cerraron como un crimen pasional. Sí, el escenario parecía claro. El cuerpo de Carla también apareció junto al río, estrangulada y con la ropa rasgada. Detuvieron a su novio, Miguel Ángel de Andrés. Claro, el típico sospechoso.
Habían discutido esa noche, él tenía un arañazo en la cara que encajaba con una herida defensiva y, lo más incriminatorio, en el cuerpo de la chica habían marcas de mordiscos que correspondían perfectamente a su dentadura. El caso parecía cerrado. Totalmente. En el cuerpo de Carla no había ningún chachingorri. En su lugar, la zona púbica había sido arrancada por mordiscos de animales, jabalíes, zorros. Esto, al principio, parece una gran diferencia, pero entonces surge una nueva teoría, una que hiela la sangre. ¿Y si el asesino sí dejó el pastelito en el cuerpo de Carla? ¿Y si fueron los animales del bosque, atraídos por el dulce y la grasa, los que destrozaron esa parte del cuerpo? Qué fuerte. El novio también confirma que Carla solía llevar el pubis rasurado, lo que explicaría por qué no encontraron vello púbico en la escena, al igual que en el caso de Ainhoa. De repente, las piezas se encajan de una forma terrible. Y entonces llega la prueba definitiva, la que lo cambia todo. El análisis forense. Sí. Confirman que los 2 trozos de cordel usados para estrangular a las chicas no solo son del mismo tipo, son consecutivos, cortados del mismo rollo. Madre mía. Un momento. Eso significa que el novio, Miguel Ángel, es inocente. Tenían al hombre equivocado en la cárcel. Exactamente. Y ese trozo de cordel es la pieza que dinamita la investigación inicial y obliga a la policía foral a admitir que no se enfrentan a un crimen pasional aislado. No, sino algo mucho más grande, mucho más organizado. Un asesino en serie. Y es justo en ese momento de crisis cuando deciden poner al frente a la inspectora Amaya Salazar. Claro. Una decisión que, según los textos, no sienta nada bien a alguno de sus compañeros, sobre todo al inspector Montes, que se siente ninguneado. Sí, hay tensiones. Pero la eligen a ella por 2 motivos. Su formación de élite en el FBI, en cuántico, y su origen. Es de Elizondo. Conoce el terreno y a la gente. Es una espada de doble filo. Su formación en cuántico le da las herramientas para perfilar al asesino, para entender la ciencia forense. Pero su origen en el valle es tanto una ventaja como su mayor debilidad. Este caso la obliga a volver y a enfrentarse a todo de lo que escapó. La vemos llegar a Elizondo y la tensión es palpable. Sí, se nos describe su vida personal en Pamplona como un refugio. Su marido, James, un escultor estadounidense que parece su ancla a la cordura, un mundo alejado de los fantasmas de Bazán. Un mundo seguro. Incluso se menciona su lucha personal por quedarse embarazada, un anhelo muy íntimo que añade otra capa de vulnerabilidad a su personaje. Y al llegar a Elizondo, todo ese mundo ordenado se desmorona. Porque allí la espera su familia, que es un nido de conflictos. Está Flora, la hermana mayor, resentida, dura, que dirige el negocio familiar con mano de hierro y parece tener una cuenta pendiente con Amaya. Sí. Luego está Ross, la hermana mediana, que parece más frágil y acaba de salir de una relación tóxica. Y presidiendo todo, la tía Engrassi, una figura matriarcal, la guardiana de las tradiciones y quizá de los secretos del valle. Y Amaya tiene que navegar esas aguas turbulentas mientras, al mismo tiempo, intenta cazar a un monstruo. Es que es una presión tremenda. Y el monstruo no le da tregua. No han pasado ni unos días desde el hallazgo de Ainhoa cuando aparece una tercera víctima. El modus operandi es tan exacto que resulta aterrador. Sí. De nuevo, unos zapatos de charol, esta vez blancos, perfectamente colocados en el arcén, señalan el lugar exacto. La víctima es Ane Arbizu, una chica de solo 15 años. Y la puesta en escena se repite casi al milímetro. La ropa rasgada, el pubis rasurado, las manos en posición virginal y, por supuesto, el chachingorri. Sobre su cuerpo. Es la firma inconfundible del asesino. Pero esta vez hay pequeños cambios, ¿no? Y en la caza de un asesino en serie, los cambios en el ritual son importantísimos. Son cruciales. Nos dicen mucho sobre el estado mental del asesino. En este caso, Ane Arbizu luchó. Tiene las uñas rotas, llenas de piel y sangre. Esto es nuevo. Las otras víctimas parecían haberse rendido sin pelea. ¡Qué horror! Además, aunque hay pelos de animal sobre el cuerpo, no hay mordeduras. El asesino ha completado su ritual de purificación sin la interferencia de los animales del bosque. Quizás se ha vuelto más rápido o ha aprendido de lo que pasó con el cuerpo de Carla. Y entonces Amaya se fija en un detalle en el rostro de Ain, que lo cambia todo de nuevo. Sí. Apenas es perceptible,
pero hay restos de brillo de labios. Las otras víctimas no llevaban maquillaje. Y es ahí cuando tiene una revelación escalofriante sobre la verdadera intención del asesino. Sí, llega a la conclusión de que el asesino las desmaquilla. Y no solo eso. Claro, les quita los zapatos de tacón, les rasura el vello púbico, las está despojando sistemáticamente de todos los símbolos de su incipiente feminidad, de su paso de la niñez a la adolescencia. Las devuelve a un estado de niñez. Por eso las viste con su propia ropa rasgada, casi como un sudario, y coloca sus manos con las palmas hacia arriba. Sí, sí. Ujú. Imitando la iconografía de las vírgenes en los calendarios religiosos que se ven en todas las casas de la zona. Es una purificación forzada. Exacto. Esto perfila a un asesino con una misión, un moralista retorcido que castiga a estas chicas por lo que él percibe como una corrupción por hacerse mayores demasiado pronto. Ya. La violencia no es principalmente sexual, en el sentido de una agresión, aunque haya connotaciones. Es ritual. Las despoja de su identidad adolescente para imponerles su ideal de pureza infantil. Es un acto de dominación simbólica absoluta. Entonces, recapitulando un poco lo que nos cuentan estos primeros capítulos, tenemos a un asesino en serie metódico y ritualista, actuando en el corazón del Valle de Bastán. Un lugar donde la leyenda y la realidad se confunden. Su firma es un macabro ritual de purificación en el que despoja a sus víctimas adolescentes de todo lo que las convierte en mujeres para devolverlas a una niñez idealizada, Sí. dejando un dulce tradicional como inquietante tarjeta de visita. Y al frente de la investigación está la inspectora Amaya Salazar, una mujer formada en las técnicas forenses más avanzadas del mundo, pero que a su vez debe enfrentarse a los fantasmas y las supersticiones de su propio pasado en ese mismo valle. El choque es tremendo. La tensión no solo está en la caza del asesino, sino en el choque constante entre la ciencia del siglo XXI y esas fuerzas ancestrales que parecen latir en los bosques. Y esto nos deja con una reflexión final para quien explore esta historia. El perfil que emerge del asesino es el de alguien obsesionado con la pureza, con la infancia perdida, que castiga a las adolescentes por dejar de ser niñas. Sí, es una obsesión muy clara. Y los textos nos van dejando caer que la propia infancia de la inspectora Maya no fue nada sencilla, especialmente en lo que respecta a la relación con su madre. Ahí hay algo muy oscuro, sí. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cómo afectará el propio pasado de la inspectora y sus complejos y quizás traumáticos recuerdos de niñez a su capacidad para entender y atrapar a este monstruo? ¿Es su trauma una debilidad o es en realidad la clave para resolver el caso?